Con razón el salmista decía, porque es mejor un día que 1000 años lejos. Muy bien, hermanos, tomen sus asientos, vamos a entrar a la palabra del Señor. El Cristo que no conocen, el Cristo que no conocen. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, el cual es de mucha bendición, y nos hemos detenido en los versículos 19. Hemos estado ahí durante estos prácticamente 2-3 domingos y seguimos hoy de los versículos 24 al 28. Pero me gustaría nuevamente leer desde el 19 hasta el 28. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 19 hasta el 28. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un fuerte amén y lo leemos todos juntos. Muy bien. Cuando ya nos escuchen las páginas es porque en verdad sí ya lo encontró. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Quiero que lo lea conmigo. Este es el testimonio, todos juntos otra vez. Este es el testimonio cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy, escuche bien ese versículo y préstele mucha atención. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nuestro versículo en adelante. A los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no. De ahí sale el tema: el Cristo que no conocen. Vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. 28. Estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba. ¿Qué? Oramos al Señor. Señor Cristo Jesús, gracias por este momento que nos permites venir. Te hemos adorado, Señor, con estas maravillosas alabanzas. Hemos elevado cántico hasta el cielo, donde tus oídos se han inclinado a nuestro cántico, porque hemos elevado estas alabanzas maravillosas. Te pedimos, Dios mío, que este día, desde el momento en que tú nos trajiste aquí, nuestra adoración, tu palabra, sea como olor grato a tu oído. Te lo pedimos. Y que de igual forma, Señor, los corazones que están aquí puedan atesorar tu palabra, pueda tu palabra llegar hasta ellos y alimentarles, porque sabemos que es tu pan. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, el domingo pasado estuvimos aprendiendo mucho de la palabra de Dios con nuestro querido y estimado pastor Leonardo. Hoy vamos a seguir de los versículos 24. Quiero decirle algo, mis amables hermanos, que de los versículos 19 hasta el 23 encontramos un juego de preguntas y respuestas que están supuestas a dejar bien en claro quién era Juan y quién era Jesús. Bueno, los discípulos, o los judíos, mejor dicho, los judíos mandaron a dos grupos de personas, que eran ¿quiénes eran?
Eran levitas y sacerdotes. Eran los principales. Los levitas eran los que pasaban ministrando en las sinagogas. Los sacerdotes eran los que estaban a cargo de interpretar, de exponer, de instruir con la palabra de la ley, con la Torah, con la ley al pueblo. Ahora, estos son enviados a ver qué es lo que está haciendo Juan. Ahora, durante este juego de preguntas y respuestas, Juan deja claro y les deja muy en claro que él no era ninguno de lo que ellos pensaban que Juan era. Cuando yo digo Juan, quiero que usted entienda que me estoy refiriendo a Juan el Bautista, no Juan el escritor. Entonces voy a usar Juan, pero me voy a estar refiriendo al Bautista. Cuando me refiera al escritor, voy a decir al evangelista, para que estemos entendiendo. Estos habían enviado sacerdotes y levitas para que le preguntaran quién era él. Si usted ve en el versículo 20, él le respondió diciendo que no era el Cristo. Ellos no habían preguntado al principio si Juan era Cristo, pero Juan de una vez contesta diciendo, bueno, yo no soy el Cristo. Ahora, desde ese momento, las insistencias no movieron a Juan de su postura. Al principio, el domingo antepasado, estábamos diciendo que Juan estaba nada más y nada menos que enfrente de los miembros de la Corte Suprema que dirigían a todo el pueblo o a la nación de Israel. ¿Se acuerdan? Entonces, no era cualquier persona las que tenía enfrente. Pero durante las insistencias, Juan no cambió de postura. Él dijo, pues no, ese no soy. Al contrario, él les dice que es una voz que clama en el desierto y que Cristo es la verdad, que Cristo es el verbo, desde el principio. A partir de Juan, capítulo 1, versículo 19, hasta Juan 2, 11, encontraremos el relato de los sucesos de una semana al principio del ministerio público de Jesús. ¿Cuánto tiempo hay? Una semana. La primera semana del ministerio público de Jesús. El primer día, Juan el Bautista testifica a los líderes. Diga conmigo, líderes. Del versículo 24, dice, los que habían sido enviados eran los fariseos. Los fariseos eran una secta, era un grupo de personas y los levitas que estaban ministrando en la iglesia o en la sinagoga, versículo 25, y le preguntaron estos y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas? Y más adelante vamos a llegar a esos detalles. Y le dicen, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Póngale ojo a esta declaración que hace Juan. A quienes vosotros no conocéis. ¿A quiénes se los está diciendo, hermanos? A los conocedores de la ley, a los conocedores de la ley, de la Torá, del Pentateuco, aquellos que se creían que eran los que instruían al pueblo en el camino espiritual, a los que les enseñaban al pueblo las cosas correctas. A estos Juan les está diciendo, ustedes a este no lo conocen. ¿Sabía usted que esta es una declaración muy dura? Hermanos, imagínense que usted por un momento tiene 40 años de servir al Señor. Y de repente viene alguien y le dice, mira, yo vengo a predicar del evangelio, yo vengo a hablar de este personaje a quien tú supuestamente serviste por 40 años, no conoces. ¿Cómo lo recibe usted? Pero espérese, hasta este momento usted se cree el catedrático más grande, el defensor de la palabra más celoso,
el que aplica e instruye al pueblo, y de repente alguien le está diciendo, mira, del que tú hablas, ni tan siquiera lo conoces. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Usted dice, pero ¿de qué estás hablando? Si yo tengo esto, yo tengo lo otro, tengo tanto tiempo de servir al Señor y me estás diciendo que yo no lo conozco y que inclusive está entre nosotros y que ni le hemos visto. Bueno, esa declaración es bastante dura de Juan el Bautista, porque se los está diciendo a alguien o a un grupo de personas que si los logra enojar, inclusive pueden llevarlo hasta la muerte, porque tenían el poder de enjuiciarlo. Entonces él está diciendo, detrás de mí, ustedes piensan que yo soy tal persona, pero no lo soy. Pero detrás de mí viene alguien que está entre ustedes, dentro de ustedes, que ustedes no conocen. Él es más poderoso. Él es fuerte. Él es fuerte. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron y luego habla de dónde en verdad estaba sucediendo esto. Hermanos, la misión del bautista no era hablar de él mismo. No era bajo ningún punto de vista que la gente se enfocara en lo que él era. Inclusive estuvimos viendo de la capacidad y del personaje y quién en verdad representaba Juan el Bautista, un personaje que había sido anunciado por el ángel. O sea, era un personaje de mucho valor. Era un personaje que, mis amables hermanos, era de tenerle respeto. Prácticamente de la misma forma que fue anunciado el Mesías, fue anunciado él. Con la misma similitud fue anunciado Juan el Bautista. Es más, cuando inicia su ministerio y comienza a predicar, comienza de la misma forma que comenzó Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay una similitud enorme, hay una similitud grande. En los tiempos en los cuales este evangelio se escribió, existía una secta que resaltaba a Juan el Bautista como otro medio por el cual llegar a Dios. Había una secta que se habían unido, habían creído tanto en Juan el Bautista que habían hecho una secta que ellos decían que Juan el Bautista era el otro medio por el cual llegar a Dios. Posiblemente aquellos a los que Pablo encontró en Éfeso eran unos de esta secta. Y quiero que se vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 5, para que tengamos un poco de entendimiento de lo que estamos hablando. El libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 5. Lo leo mientras usted lo está buscando. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ojo a esto. ¿Quién era el que andaba bautizando antes de estos siervos? ¿Quién era? Juan. Juan andaba bautizando. Por eso es conocido. Dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ojo al lenguaje que utilizan ahí ellos. Ellos están refiriendo a Juan. No se están refiriendo al bautismo que se debía hacer como representación de que el viejo hombre había muerto y ahora hay un nuevo hombre. Ahora ellos dicen, pues nos bautizamos en el bautismo de Juan, en el cual supuestamente esta secta creía que Juan era el otro medio para llegar a Dios.
Entonces ellos estaban diciendo, bueno, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, por lo cual nosotros creemos que hemos llegado a Dios, pero ni tan siquiera oímos del Espíritu Santo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Es verdad o es falso esto? Es verdad, es verdad. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, entremos a nuestros versículos. El texto nos dice que los enviados por los judíos eran de la secta de los fariseos, ¿verdad? Eso nos dice, de los fariseos, y entre ellos habían algunos levitas. Estos no comprendieron a primeras el testimonio de Juan. Y como no comprendieron y tenían mucha duda, bueno, no tenían mucha duda, sino que se preguntaban el por qué Juan estaba bautizando. Entonces se lanzan con la pregunta que le hacen a Juan acerca del bautismo. Y primero le dicen, bueno, número uno, tú no eres el Cristo. Eso nos has dicho. Número dos, dice que tampoco eres Elías. Número tres, ni tampoco eres el profeta que Moisés había profetizado. Cuando Juan aquí lo que hace es aprovechar para introducir a Cristo Jesús el Señor. Y les dice, este es tan grande que yo no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies. Ahora, quiero que me preste atención aquí. Detrás de la pregunta que ellos están haciendo a Juan, hay un doble sentido acerca del bautismo. Hay un doble sentido por esta razón. ¿Por qué? Porque el sumergirse en el agua era símbolo de purificación para los judíos. Préstele atención. Era símbolo de purificación para los judíos. De alguien que había estado inmundo, y los judíos lo usaban como un baño ritual para el cumplimiento de la ley de purificación. ¿Se acuerdan de la ley de purificación? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Las purificaciones que existen en la ley habían de repetirse cada vez en un adorador que se hacía o estaba inmundo, o tenía que entrar al templo, o tenía que entrar a adorar, o tenía que hacer cierta acción de adoración. Entonces ellos lo sumergían en el agua. Se dice que tenían pilas o tenían pozas donde estaban listas por cualquiera que llegara y decía, pues no, yo necesito sumergirme. Entonces ellos lo hacían, pero estaban a cargo los principales. Los principales son los que lo hacían. Esto no era así en el caso del bautismo de Juan, ni tampoco en el posterior bautismo de los cristianos. El primero constituía una señal del arrepentimiento y suponía rechazar la forma de vida anterior. El primero. El segundo, mientras que el segundo simbolizaba el hecho de que la persona se había dedicado completamente al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Lo que solo hacían una vez y no en repetidas ocasiones. Entonces, para los judíos, era parte del cumplimiento de la ley el sumergirse en el agua por orden de la ley de purificación. Ahora se están preguntando por qué ellos están cuestionando a Juan. Bueno, si tú no estás encargado de purificar a la gente, dices que no sos el Cristo, ¿verdad? Dices que no sos el profeta que menciona Isaías. Dices que no sos tampoco Elías. ¿Y entonces por qué estás bautizando a la gente? ¿Con qué credenciales lo haces? ¿Se fijan en la encrucijada que se está metiendo Juan el Bautista ahora? Ahora la cosa aquí está más seria.
está más seria, porque estos tienen que regresar y dar parte a los otros principales que quedaron en Jerusalén, que era lo que Juan estaba haciendo. Ellos estaban, era prácticamente el trabajo de ellos. Dijimos que para los judíos era parte del cumplimiento de la ley, pero en el sentido de que ellos lo veían, era que Juan el Bautista los estaba tomando por, escúcheme bien, en el sentido en que los principales veían el bautismo de Juan, era que Juan los estaba tomando a ellos, a los judíos, como inmundos. Usted puede imaginarse la ofensa que sentía un judío que no era un principal, saber que Juan el Bautista estaba bautizando a todos en general, a todo el que quisiera ser bautizado. ¿Por qué? Porque el que se bautizaba era porque entendía que se sentía inmundo. Entonces, ¿sabe cuál es el gran problema aquí? Que los judíos se creían el pueblo especial de Dios, se creían el pueblo escogido de Dios, y que los únicos inmundos eran ¿quiénes? Los gentiles. Los gentiles. Entonces Juan, estos principales tienen ese montón de cosas y están diciendo, espérense. Este dice que no es el Cristo, dice que no es Elías, dice que no es el profeta. Y entonces, ¿por qué bautiza a todos en general? ¿No se está tomando el pelo? ¿Está diciendo que todos somos inmundos, igual que los gentiles? Dicen, no, espérense un momento. Hay que ver por qué está haciendo las cosas y hay que confrontarlo. Y por esa razón están frente de Juan el Bautista. Hermanos, leer el testimonio de Juan el Bautista aparentemente se ve simple, pero específicamente estar en el momento o en los zapatos de Juan, hermanos, es cosa seria. No es fácil. Imagínese usted que la Corte Suprema de Estados Unidos comience a usted y lo llame y le diga, ok, a ver, explícame, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Le van a temblar las piernas, sí o no? Claro que sí, claro que sí. Y por esa razón decíamos el domingo antepasado que Juan, mis amables hermanos, tenía los pies bien puestos en la tierra y sabía en quién había creído y sabía quién lo había escogido, para qué lo había escogido, y era específicamente lo que estaba haciendo. No titubeó. No pensó ni por un segundo el decir, pues disculpen, mis credenciales no están para hacer lo que ustedes están supuestos a hacer. No, hermanos, no. Al contrario, Juan, en su humildad, se presentó con una postura firme, inamovible, porque él sabía que él simplemente era un instrumento que Dios usaría para que Jesús viniera a la tierra y también viniera a predicar de la palabra del Señor. Él era el instrumento. Él lo dijo. Se compara al principio con una voz. Bueno, aquí todavía estamos en el versículo 25. En sus respectivos contextos en el Antiguo Testamento, estos versículos del Antiguo Testamento parecen sostener la idea que durante la venida del fin del mundo, los judíos creían que el bautismo universal estaría asociado con la venida del Mesías. O sea, lo que ellos creían era esto: iba a venir un profeta en el cual iba a comenzar a bautizar, pero esa iba a ser una señal que el Mesías venía. Eso es lo que los judíos creían. Y lo que aquí sucedió es que Juan comenzó a bautizar y el Mesías ya estaba entre ellos. Ya estaba entre ellos, porque el mismo Juan le dice, bueno, aquí está entre ustedes. Y quieren que les diga algo, le dijo, ustedes ni lo conocen. Ni lo conocen. Al que ustedes dicen que esperan, ya está aquí. No lo han visto, no lo han conocido.
No lo han conocido. Y aquí quiero detenerme un poco y quiero hacer como una pequeña reflexión. Hermanos, es muy probable, y quiero citar a alguien, algo que dijo alguien, es muy probable que si un día Dios decide quitar el Espíritu Santo de algunas iglesias, es muy probable que estas iglesias ni lo notaran, ni lo van a notar. Porque están tan empersinados en amar las cosas de este mundo que no conocen las cosas espirituales y no las disciernen, no las aman, porque aman más las cosas de este mundo que las cosas de arriba. Usted puede decir, hermano, es duro, pero quiere que le diga que esa es la verdad. Esa es la verdad. En el Antiguo Testamento se asociaba la venida del Mesías con el arrepentimiento y la purificación, según en Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Capítulo 36, versículo 37. Y también en Zacarías capítulo 13, versículo 1. Los judíos entendían que Juan estaba realizando ritos de purificación mesiánicos que apuntaban a Cristo Jesús. Pero ojo a esto, ellos no esperaban el Mesías que viniera de José. Ellos no esperaban a Jesús, el hijo del carpintero. Ellos esperaban a Jesús que viniera resplandeciente como un rey que venía a gobernar a Israel y a restaurar todo lo que las demás naciones por orden de Dios también habían llevado de Israel. Ellos esperaban al Mesías resplandeciente que viniera en un caballo y que restaurara todo Jerusalén. Ellos esperaban al Rey de Reyes sentado en el trono en Jerusalén. Pero de repente aparece alguien humilde. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que se despojó de sí mismo. Y luego dice después, y tomando forma, ¿de quién? De hombre, se humilló. Estuvo entre ellos y no le conocieron. Vino a ellos, pero ellos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que el pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, los que ellos creían que sí eran los inmundos, esto le recibieron y a esto les dio potestad Dios de ser hechos sus hijos. Jesús caminó entre ellos, habló con ellos, comió con ellos, les dio de comer. No le conocieron. No le conocieron. ¿Sabe por qué, mis amables hermanos? Porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de mí. Y te ha llamado. Dice la Biblia que te llamó con lazos de amor y te extendió su misericordia. Gloria al Señor. Ahora ahora sí podemos entender la postura de Juan el Bautista. Él sabía que él no era digno de ser llamado por Cristo Jesús, por el Señor. Igual que nosotros debemos entender, mis amables hermanos, que no se trata de nosotros. No se trata de lo que nosotros podamos ser, se trata de la gracia de Cristo Jesús que nos perdonó, nos llamó y ahora, mis amables hermanos, toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos se la lleva solamente Él. Solamente Él. Por esa razón es tan detestable aquel que se para en un púlpito o predica y que se cree la gran cosa cuando realmente simplemente es un siervo de Dios.
Y quien lo usa se llama Cristo Jesús. Nada más. Alguien decía, mis amables hermanos, nosotros solo somos los burros. Quien nos cabalga se llama Cristo Jesús. Eso era todo. Ellos veían el bautismo como un rito escatológico que sería realizado por un líder en los últimos días, el cual introduciría al Mesías. Entonces, ellos están ahora mismo alertados. Bueno, si se está bautizando, entonces significa que el Mesías a quien nosotros esperamos está por venir. Pero espérese, ahora se están dando la sorpresa que este no es el profeta que ellos esperaban, ni era Cristo, ni era Elías. En Juan 1:26, Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está unos a quien vosotros no conocéis. ¿Quiere que le diga algo? Con o sin implicación acerca del futuro o escatológico, Juan entendió que lo que ellos hacen es poner en tela de juicio la autoridad por la cual él estaba bautizando. La respuesta de Juan es que él quiere hablar, él no quiere hablar de él, sino que él quiere hablar nada más y nada menos de aquel que viene detrás de él y que es más grande que él. Y les quería decir cuál era su misión en la tierra y que a la misma vez este es uno de los temas que a los judíos les importaba y les interesaba: la venida del Mesías. Hasta el día de hoy es un tema que les importa. Pero ya es demasiado tarde, porque el Mesías ya lo tuvieron en sus tierras, ya caminó entre ellos. Y hasta el día de hoy, como les dijo Juan, no le conocen. Hasta el día de hoy no lo conocen. Es curioso notar que una pregunta similar le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 8. Es decir, sobre la autoridad que Jesús tenía para enseñar. ¿Se acuerdan? ¿Con qué autoridad haces esto? Los fariseos y los escribas. ¿Cuáles son tus credenciales? A ver, muéstralas. ¿Quién te mandó? ¿Quién eres? Y en este caso Jesucristo les dice que Él les daría una respuesta. Sí, a su vez. Ellos contestaron primero una pregunta acerca de la autoridad de Juan el Bautista que tenía Juan para bautizar. En este caso, los sacerdotes y escribas deciden no contestarla. En el caso de Jesús, por lo tanto, Jesucristo también se niega a contestar sus preguntas. En este pasaje, en Lucas, es también importante entender por qué nos hace acordar acerca de la curiosidad de los fariseos y los escribas a través del pueblo de Israel por lo que Juan estaba haciendo. De todas formas, hermanos, regresemos al versículo 26. Creo que es indiscutible que Juan el Bautista buscó la oportunidad para testificar acerca de Jesús. Y lo hace trazando una línea que hace una separación de quién es Cristo Jesús y quién es Él. Así, tajante. Dijo: yo no soy nadie, pero Él lo es todo. Partió una línea, trazó una línea que marcó quién es el hombre y quién es Dios. Y ese es el gran problema del día de hoy, mis amables hermanos, porque el hombre todavía no ha trazado esa línea que enmarca quién en verdad es Dios y quién es el hombre. Queremos estar al otro lado de esa línea que no nos corresponde, que le corresponde solamente a Dios, solo a Dios. Juan se encarga desde el principio de trazar una línea
que los separa de quién es Jesús y quién es Él. Juan 1:27, este es el que viene después de mí. Hasta aquí Él ya dijo, este soy yo, ¿verdad? Hasta aquí dijo Él, este soy yo. Ahora, en el 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. La palabra del Señor dice que Él es el alfa y la omega, principio y fin. Entonces Juan está diciendo, este es antes que mí. Ojo, aquí no se está refiriendo al estado natural de Jesús como hombre, porque Juan vino primero que Jesús, ¿verdad? Sino que está refiriéndose a la naturaleza espiritual o a la esencia de quién es Jesús, Dios. Este es antes que mí, este es primero que mí, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dejando lo que es el bautismo, la cuestión del bautismo atrás, ahora Juan va a resaltar en verdad quién es Jesús y se pone de esta forma. En aquellos días los reyes y los que tenían mucho dinero, que eran reconocidos como los amos, tenían muchos esclavos. La tarea de muchos esclavos humildes era, cuando su amo llegaba, su amo le indicaba que o soltaran su calzado o amarraran su calzado, lo quitaban, lavaban sus pies y también lavaban su calzado. Era el trabajo que hacían los esclavos. Un trabajo muy humilde. Ahora escuche el lenguaje de Juan. Haga usted un paralelo. Los esclavos más humildes se encargaban de desatar el calzado de su amo, lavar los pies y lavar sus sandalias. El trabajo de los esclavos. Juan, escúcheme bien a esto. Juan ha trazado una línea que ha enmarcado tanto la diferencia de quién es Dios, quién es Cristo y quién es Él, a tal grado que Él dice, este que viene detrás de mí es tan poderoso, es tan glorioso, que yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo. ¿Se puede imaginar usted el estado, lo que en verdad tenía en el corazón Juan el Bautista? Él sabía que Dios lo había escogido, ¿sí o no? Él lo había declarado. Pero ahora les está diciendo, ¿saben qué? Este es tan poderoso que yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado. No soy digno ni siquiera ser su esclavo. En pocas palabras está diciendo, lo que Él debería hacer conmigo es deshacerse de mí, mandarme al infierno, condenarme de por vida, porque no soy digno de ser su esclavo. Ay, hermanos, eso les cuesta mucho ahora a muchos que dicen ser los grandes, que Dios les ha dicho, que Dios les ha mostrado. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Miserable de mí. Juan dice, yo no soy digno de ser llamado su esclavo, ni de siquiera tocar sus pies, lavar sus pies, ni siquiera lavar sus sandalias polvorientas, ni de siquiera, o sea, lo que Juan está diciendo es, miren, ustedes fariseos y levitas, yo soy simplemente una voz, un ruido que el viento se lleva, y ni siquiera soy digno de ser llamado, ser hecho su esclavo. Ni siquiera soy digno ni de agacharme, ni de postrarme frente a Él como un esclavo. No lo soy. Hermanos, quiero decirle que el día que nosotros lleguemos a entender que realmente nosotros no somos dignos ni de siquiera de abrir estas sagradas escrituras, vamos a comenzar a ver quién en verdad es Cristo Jesús. Hermano, nosotros no somos ni dignos de ser llamados sus hijos, y Él nos dio el privilegio de que la llamemos Abba Padre, nuestro Señor.
muchos están lejos de esta verdad. Lejos. Que pase el ungido de Jehová, ¿verdad? Que pase el que tiene los 7 espíritus. ¿Desde cuándo, hermanos? Por el amor de Dios, ¿desde cuándo? Solo somos sus siervos. Y Él nos usa como Él quiere y donde Él quiere y como a Él le place. Ahora entiende por qué el Evangelio de Juan es tan profundo no como muchos, inclusive algunos teólogos lo dicen, que es un evangelio simple. El Evangelio de Juan es maravilloso, glorioso, para ir terminando. Él le dice, pues yo no soy digno de desatar su calzado. Y quiero prácticamente terminar con esto. Hermanos, se trata de Cristo Jesús. Se trata de Él. Y solamente Él. No hay nada que los de afuera puedan ver bueno en nosotros si esto no es el Evangelio. No hay nada. Es cierto, somos cartas leídas, pero somos cartas leídas en el Evangelio. Fuera de eso, hermanos, nosotros damos lástima, damos pena, damos vergüenza. Pero se nos confió el Evangelio de Cristo Jesús. Y termino con esto, como modo de aplicación. Yo les invito a que tracemos una línea que se distinga la diferencia entre Dios y nosotros. No somos dioses con D minúsculo como algunos lo dicen por ahí. Dios solamente hay uno. Y Él es quien gobierna por los siglos de los siglos. Dios es Dios. Él está en su trono. Nosotros no somos más que sus esclavos que obedecemos sus mandamientos. Pero ojo, no porque nosotros querramos, sino porque de Él proviene ese deseo también. Ese es el problema de muchos hoy. Te crees tanto como los fariseos y los escribas. ¿Y sabe cuál es el problema de llegarnos a creer tanto como los fariseos y los escribas? Que un día también se nos dirá en nuestra cara, así como les dijo Juan el Bautista a estos que ustedes no conocían, les dijo, ustedes no lo conocen. También, si nosotros creemos que somos más de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, como los escribas y los fariseos, también un día se nos dirá en nuestra cara, no los conozco. Preparado para el diablo y sus ángeles, porque nunca creyeron que dependía de Dios y solamente Dios, sino que creyeron que ustedes podían por sus propias obras o por lo que hacían. También un día estos escucharán, no los conozco. Aunque estos hayan andado todo el tiempo con una Biblia bajo el brazo, pero escucharán estas duras palabras, no los conozco. De modo pues que, número 1, tracemos una línea que enmarque y que se note quién es Dios y quiénes somos nosotros. Miremos a Pablo y a Juan. Miserable de mí, solo soy una voz. No soy digno de ser ni siquiera su esclavo. Número 2, reconozcamos que no se trata de nosotros, sino que del que es antes de nosotros, el que es hoy y que será para siempre, se tratan todas las cosas. Por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo nuestro Salvador. Denme un muy fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Vamos a orar.
Cristo Jesús, muchas gracias. Muchas gracias.